Cordial saludo, apreciados estudiantes. Me place nuevamente estar con ustedes. Vamos a socializar en este momento la temática referente al tamaño de una muestra, cómo calcular el tamaño de una muestra. Y nos vamos a limitar exclusivamente a cómo calcular el tamaño de una muestra para estimar una proporción y cómo calcular el tamaño de una muestra para estimar una media. Al final miraremos dos técnicas de muestreo, que es el muestreo aleatorio simple y el muestreo estratificado. Dice acá, para determinar el tamaño muestral de un estudio debemos considerar diferentes situaciones. A. Estudio para determinar parámetros, es decir, pretendemos hacer inferencia a valores poblacionales, proporciones o medias, que es el caso que nos ocupa acá, a partir de una muestra. Estudio para contraste de hipótesis, es decir, pretendemos comparar si las medias o las proporciones de estas muestras son diferentes. Solamente nosotros nos vamos a detener en el primer caso. Estimar proporción. Si deseamos estimar una proporción, debemos saber el nivel de confianza o seguridad, el 1 menos alfa. El nivel de confianza prefijado da lugar a un coeficiente de confiabilidad z de 1 menos alfa medio. Para una seguridad del 95%, ese z es 1,96. Ya lo estuvimos calculando en los intervalos de confianza. Para una seguridad del 99%, ese z vale 2,58. La precisión la precisión que deseamos para nuestro estudio. El error, que es lo que se le llama el error, ese lo considera el investigador. El nivel de confianza lo fija el investigador y el error también. Generalmente el nivel de confianza se fija en el 95% y usted considera en qué valor fija el error, si quiere un error del 4%, del 3%, del 6%, etcétera, dependiendo. En la medida en que el error disminuye, el tamaño de la muestra va a aumentar. Y si el tamaño de la muestra aumenta, entonces las estimaciones tienen más validez estadística. Pero al aumentar el tamaño de la muestra, también se incrementa el costo. Y dependiendo del presupuesto que se tenga para investigación, entonces ahí se juega con esas dos variables, que son el nivel de confianza y el error. Una idea del valor aproximado del parámetro que queremos medir, en este caso una proporción. Esta idea se puede obtener revisando la literatura por estudios pilotos previos. En caso de no tener dicha información, utilizaremos el valor P igual a 0,5, 50%. Es decir, cuando vamos a estimar proporción y no tenemos estudios previos que nos digan cómo ha sido el comportamiento proporcional de lo que se está estudiando, entonces tomamos esa proporción esperada como 0,5, es decir, el 50%. En los estudios, en cualquier estudio que usted vaya a hacer, puede ocurrir que usted conozca el tamaño de la población o que no la conozca. Si usted no conoce, si no se conoce el tamaño de la población, se considera que la población es infinita. Y para calcular ese tamaño de muestra, se utiliza esta fórmula. N igual z cuadrado, el mismo z que hemos calculado antes, de 1 menos alfa medio, por P por Q sobre el error cuadrado. Z que depende del nivel de confianza. P que es la proporción esperada, que si no la conocemos es del 50%. Y Q es el complemento. Si P es 50%, Q es el otro 50%. Y el error que lo fija el investigador. Es decir, que si no se conoce la población, se puede considerar una población infinita, entonces usted no necesita, el investigador no necesita ninguna información extra para calcular el tamaño de la muestra, porque los elementos que se involucran para calcular el tamaño de la muestra los fija el investigador. Entonces, así las cosas, se puede calcular el tamaño de la muestra bajo estas condiciones. Si mire, si usted quiere aquí tenemos un ejemplo, si queremos una confianza del 95% y un error del 3%, entonces mire que, recuerde que Z
cuando la confianza es del 95, el Z vale 1,96. Se eleva al cuadrado porque en la fórmula está elevado al cuadrado. Por P, que es, aquí están fijando P como el 5%, Q el complemento, 95%, y el error que es el 3%, que es 0,3 elevado al cuadrado. Eso se multiplican las cantidades de arriba y se divide entre de abajo y nos daría el tamaño de la muestra. Que de acuerdo con esto, vamos a ver si aquí en... Ahora, ahí se puede calcular multiplicando arriba y dividiendo entre lo que da abajo. Se calcula el tamaño de la muestra. Si la población es finita, es decir, conocemos el tamaño de la población, utilizamos esta fórmula para calcular el tamaño de la muestra. N es el tamaño de la población. Por ejemplo, si vamos a hacer un estudio en la universidad y lo vamos a hacer con todos los estudiantes, supongamos que en la universidad hay 3.000 estudiantes, entonces la población es 3.000, N, 3.000. Usted fija el nivel de confianza, si coge el 95%, ya sabe que el Z le va a dar 1,96, lo tiene que elevar al cuadrado. Si no conocemos nada de la proporción de lo que se está estudiando, P vale 0,5 y Q 0,5 también. El error lo fija usted. Si coloca un error del 3%, entonces sería 0,03. Si coloca 6%, sería 0,06 elevado al cuadrado. Este es el mismo N restado con 1. Este es el Z, este es P y este es Q. Entonces hay que introducir esta fórmula en Excel y Excel enseguida nos da el tamaño de la muestra. Ahorita vemos ejemplo. Y viene uno. Dice, ¿a cuántas personas tendrá que estudiar de una población de 15.000 habitantes para conocer la prevalencia de diabetes? O sea, se quiere hacer un estudio para ver cuál es la prevalencia de diabetes en una población de 15.000 habitantes en un municipio, con una confianza del 95% y un error del 3%. Entonces, vamos a introducir ya como ejercicio la fórmula. Vamos acá a Excel, tamaño de muestra. Vamos a colocar aquí, control V para pegarlo aquí. Vamos a combinar y centrar aquí para darlo mejor. Vamos a ponerlo más pequeño, 12. Y lo ajustamos el texto. Para ahorita ampliarlo, vamos a ver aquí. Combinamos, centramos, ajustamos texto y le damos tamaño 12. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver para leer bien lo que dice aquí. Bueno, vamos a leer bien. Dice, ¿a cuántas personas tendrá que estudiar una población de 15.000? N mayúscula. N mayúscula, 15.000. 15.000. N mayúscula, 15.000. Habitantes para conocer la prevalencia de diabetes. Seguridad. Este sería... la seguridad sería del 95%, lo que significa que el alfa es del 5%. El error, poner el error aquí, error es del 3%, eso es 0.03, 0.03. El alfa, como la confianza o seguridad es del 95, entonces el alfa es del 5%, 0,05. La fórmula tiene el error al cuadrado, entonces vamos a hacerlo aquí enseguida al cuadrado para facilitar cuando estemos utilizando la fórmula. Este error lo elevo al cuadrado por el mismo y ahí da 0.0009. Entonces vamos a calcular ahora el 1 menos alfa medio, porque acá vamos a utilizar esta fórmula, la población es finita y vamos a estimar proporción, entonces debemos utilizar esta fórmula que está aquí arribita. Entonces vamos a ver cuánto nos da. Ya sabemos que nos debe dar 0,975 porque ya lo hemos hecho, igual 1 menos alfa, que es el de arriba,
sobre 2. 0,975. Ahora buscamos Z, ya lo sabemos hacer. Que ustedes son expertos en esto. Z igual D3 normal estándar invertido. D3 normal estándar invertido. Aquí está la función. Nos pide la probabilidad. Ya tenemos. Y enter. Vea que da el mismo 1,96. Quitémosle la cifra para que veamos que siempre va a ser el 1,96. Pero en la fórmula el z está al cuadrado. Mire que el z está al cuadrado. En todas el z está al cuadrado. En todas el z está al cuadrado. Entonces lo vamos a hacer al cuadrado aquí al ladito. Igual este por el mismo. Por el mismo. Para ya tenerlo al cuadrado. Se nos facilitan los cálculos acá cuando vamos. Da 3,84 cuando vamos a aplicar la fórmula. Entonces vamos a calcular ese tamaño de muestra. A ver, si tiene una población de 15.000 habitantes, usted va a hacer una investigación para ver la prevalencia de diabetes de esos habitantes y va a decidir de qué tamaño es la muestra, es decir, con cuántas personas vas a trabajar. Entonces n, que es el tamaño de la muestra, es igual, voy a utilizar esta fórmula, porque es para estimar proporción. En ese momentico voy a colocarla acá. Voy a tenerla acá cerca para que ustedes la vean mejor. Aquí en la fórmula vamos a ponerlo un poquito más grande. Entonces n igual z cuadrado, mire que aquí ya lo tenemos, z cuadrado, por n mayúscula, que es este, p, que es la proporción esperada. Como no se conoce, se toma el 50%. Voy a escribirla. 0,5 por q, que es el complemento, que sería 0,5 también, sobre, abro dos paréntesis, porque aquí tengo n-1. ¿N cuál es? N es el 1500, el 15.000, perdón, menos el 1, cierro paréntesis, por el error cuadrado, lo tengo aquí, y acá lo tengo, el error cuadrado, más z cuadrado, que lo tenemos aquí, véalo, el 384, que es el z cuadrado, viene por p, que es el 0,5, por q, que también es 0,5, cierro paréntesis, y enter. Aquí me voy a dar el tamaño de la muestra. O sea, para hacer ese estudio en esa población de 15.000 habitantes, hay que quitarle todas las cifras decimales. Siempre el tamaño de la muestra es un entero. Para hacer ese estudio con esos 15.000 habitantes, solamente nos toca tomar 996 y lo tomamos aleatoriamente. Hay que organizar la población, los 15.000, cómo están distribuidos, y entonces se seleccionan aleatoriamente. ¿Cuántos? 996. Te dice igual aleatorio y selecciona toda la cantidad que considera y luego le da jerarquía para que le dé los números sin repetirlo. Bueno, entonces así calculamos el tamaño de la muestra con una confianza del 95% y un error del 3%. Se estima que el tamaño de la muestra debe ser de 996 personas. Mire esto, usted de pronto dice 996, me parece mucho, voy a poner un error del 5% y cambia aquí, 5%. Mire que le baja a 375, mucho más económico. Usted le pone de pronto 0.4, voy a poner un error del 4%, que también es bueno. Le da 410. Entonces ya usted puede jugar con eso, dependiendo del presupuesto que se tenga para la investigación que se vaya a hacer. Entonces aquí el ejercicio nos está hablando de una precisión del 3%, entonces vamos a dejar
el 3%, pero solamente era para que ustedes miraran cómo varía eso de acuerdo, cómo varía considerablemente de acuerdo a el tamaño del error. Seguimos acá con las diapositivas. Ya acabamos de utilizar esa fórmula que nos permite calcular tamaño de muestra. Si vamos a estimar media y la población es infinita, entonces la fórmula es parecida a la que vimos allá. Solo que, mire esta fórmula que están viendo aquí, n igual z cuadrado por s cuadrado sobre e cuadrado. ¿Qué es z? El mismo coeficiente de confiabilidad de la distribución normal estándar. E es el error y este z cuadrado es la varianza. Cuando no se conoce la varianza de la población que va a ser objeto de estudio, entonces previamente hay que tomar una muestra piloto, que puede ser del 10% de la población, exclusivamente para hallar la varianza, que sería ese cuadrado. Se toma ese cuadrado de esa muestra y se utiliza en la fórmula, cuando no se conoce. De pronto, si por estudios previos ya se conoce, entonces no es necesario tomar muestra piloto. Entonces, para estimar media de población infinita se utiliza esa fórmula que le acabo de mostrar. Aquí tenemos un ejemplo. Recuerden que aquí el z cuadrado, que el z es 1,96, para una confianza del 95. Aquí me están hablando que la varianza, según la información bibliográfica, la varianza es de 230, por eso la colocan aquí enseguida. Y este es el error. Fija un error aquí dice, aquí están fijando un error del 3%, 3.5%, 35%. Un error, bueno, y no dice, el error es de 2 miligramos. Aquí tiene un error, esto es lo que tiene un error. El error es de 2 miligramos. Aquí iría 2, un error de 2 miligramos, iría 2 al cuadrado. Pero aquí tiene un error que habría que arreglar. Y recalcular eso, a ver. 2 al cuadrado. El error es de 2 miligramos. Sería 2 al cuadrado. Vamos a calcular esto, a ver. Vamos a plantearlo acá bien. Vamos a llevárnoslo para que le quede bien el ejemplo. Voy a llevarlo para el cel acá. Vamos a hacerlo acá en esta parte. Bueno, aquí tenemos el ejemplo. Deseamos conocer la media, me está hablando de media, de la glicemia de una población, media. Le voy a estimar media, entonces la fórmula es esta, la que tengo aquí. Voy a colocarla aquí, que la tengo aquí a la mano. Me están diciendo que con una seguridad del 95%, o sea que alfa es del 5%, que sería 0,05. Me están diciendo también que el error E, aquí no lo dan en porcentaje porque en la media, el error es de 2. Me están diciendo que la varianza, varianza, es de 230. Listo, esa información me la están dando. Entonces ya puedo utilizar la fórmula, pero debo calcular z primero a partir de alfa. Entonces debo calcular primero 1 menos alfa medio. 1 menos alfa sobre 2. ¿Cuánto es? Esto es igual 1 menos alfa, que es este, sobre 2. Enter. Entonces ahora busco z de la misma manera. Ya ustedes saben eso. Igual d3
DITRI normal, estándar invertido, DITRI normal, estándar invertido. La probabilidad que el 0,975, cierro paréntesis, y me da el 1,96. Ahí le quito las décimas, le quito cifras decimales para ver el 1,96 que hemos colocado, que hemos visto en los casos, en estos casos. Entonces aquí, como la fórmula tiene el error cuadrado, voy a sacarlo un poquito aquí para tenerla aquí. La fórmula tiene el error cuadrado, entonces voy a poner esto al cuadrado enseguida, el 2 por el mismo, 2 por el mismo, y enter. El z también está cuadrado, entonces aquí coloco el z cuadrado igual z por el mismo, enter. Entonces ya procedo a hallar el tamaño de la muestra, n. Entonces utilizo la fórmula que tengo ahí a la derecha, igual z cuadrado, que es este valor, por la varianza, que es el 230, sobre el error cuadrado, que es el 4 enter. Me da, quito, cuando se trata de tamaño de muestra, siempre no dejamos, siempre queda en entero. Con una confianza del 95% y un error de 2 miligramos por decilitro, el tamaño de la muestra debe ser de 221 personas para hacer un estudio sobre la media de glicemia de una población de 15.000, de una población que no conocemos, qué cantidad de habitantes tiene o qué cantidad de personas, de individuos tiene. O sea, así calculamos el tamaño de la muestra para estimar media cuando no conocemos la población. Seguimos acá con las presentaciones. Para seleccionar muestras, la selección puede ser con reemplazo, puede ser sin reemplazo. Puede ser por sorteo, puede ser a intervalos irregulares, uso de calculadora, uso de software estadístico. Generalmente nosotros acá lo vamos a hacer con uso del Excel, ya le dije, con la función igual aleatorio entre, si son 15.000, entre 1 y 15.000, pero primero se dice aleatorio solo los 15.000 y luego se selecciona la muestra que se desee tomar. Entonces ya presencialmente le explicaré cómo tomar esas muestras aleatorias en el Excel. La técnica de muestreo es muestreo aleatorio simple, en donde se debe tener toda una población y de la población se calcula ese tamaño de muestra utilizando las fórmulas que le he mostrado, y luego aleatoriamente se selecciona cuántos individuos constituyen la muestra de acuerdo a lo que la fórmula haya dado, la aplicación de la fórmula haya dado. El muestreo aleatorio simple tiene unas ventajas: sencillo y fácil de comprensión, cálculo rápido de media y varianza, existe paquete informático para analizar los datos. Por otra parte, las desventajas de este procedimiento de muestreo requiere de que se posea de antemano un listado completo de toda la población, es decir, si son 15.000, se requiere toda la población, todos esos 15.000. Se trabajan con muestras pequeñas, es posible que no queden representada la población adecuadamente. Entonces esas son las 3 ventajas y 2 desventajas del muestreo aleatorio simple. Y el tamaño de la muestra se calcula para estimar proporción con la misma fórmula que le mostré antes. Para estimar proporción, la fórmula está de abajo, y para estimar media, la de arriba. Este sigma cuadrado es la varianza. Cuando nos dan la varianza, no es necesario elevarla al cuadrado. Pero cuando nos dan la desviación estándar, sí hay que elevarla al cuadrado en la fórmula. Lo demás es lo mismo como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores que hemos utilizado Excel. Factores que influyen para la fijación de una muestra: la disponibilidad de recursos, el diseño muestral elegido, la varianza poblacional, el margen de error muestral, el nivel de significancia, el nivel de confianza. Todos esos aspectos influyen en el diseño muestral. Entonces,
En algunos casos, y más que todo en ciencias de la salud, es necesario y es lo que recomiendo utilizar el muestreo estratificado. El muestreo estratificado tiene muchas ventajas. Número uno, garantiza que todos los sectores de la población estén incluidos en la muestra porque la población se divide en estratos, en subpoblaciones. Si vamos a hacer un estudio valga la redundancia, con los estudiantes de la universidad, se puede dividir por facultades, cada facultad es un estrato. O si vamos a hacer un estudio con los estudiantes de un programa en especial, entonces los estratos son cada uno de los semestres. Entonces, de cada uno de los semestres, proporcionalmente, cada uno de los semestres van a estar representados en la muestra. Entonces, por eso es recomendable el muestreo estratificado. En el muestreo estratificado, la información al interior de cada estrato, de cada subgrupo, son homogéneas, pero entre un estrato y el otro son heterogéneas. Nosotros acá utilizaremos el muestreo estratificado por asignación proporcional. ¿Qué significa eso? Que donde haya más individuos, el tamaño de la muestra para ese estrato será mayor que donde haya menos individuos. Eso es proporcional. Entonces hay que tener en cuenta que las proporciones se calcula dividiendo el tamaño de la población de cada estrato entre el tamaño total de la población. Haciendo esa división se obtiene la proporción correspondiente a cada subpoblación. Bueno, entonces allí lo que queda es hacer ejemplos que ya podemos hacer más adelante en la clase presencial. En la próxima clase estaríamos haciendo este ejercicio donde aplicaremos esta técnica de muestreo. Por hoy fue un placer, se les quiere mucho.